Y listo. Bueno, pues buenas tardes, alumnos de Economía 2. Como ustedes saben, estamos viendo ya en esta materia temas muy importantes porque ya en Economía 2 estamos analizando la economía internacional. Creo que desde un principio les comenté que la materia también podría llamarse economía internacional. Ya hemos estado analizando varios factores. La semana pasada, por ejemplo, vimos lo que eran organismos internacionales. Y hoy vamos a continuar organismos económicos internacionales, que son los que nos interesan. Y hoy vamos a continuar viendo los mismos y vamos a ver a dos muy importantes de una forma más detallada. Y es el FMI en primer lugar, que lo tenemos en pantalla, con sede en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el FMI no es un banco de desarrollo ni un banco mundial, ¿no? Es un fondo, precisamente. Su objetivo básico es velar por la estabilidad del sistema monetario internacional. O en pocas palabras, me gusta más que hablar del sistema monetario internacional. Creo que lo más apropiado es decir que vela porque los países que han caído en crisis, obviamente por una devaluación de su moneda o de su economía, no quiebren. Debemos entender algo, jóvenes. Nosotros vivimos en un mundo que tiene muchos países y estamos agrupados en distintos continentes con distintas culturas, lenguas y lo que tú quieras, ¿no? Pero somos una gran comunidad internacional, eso es una realidad. Como lo hemos visto desde un inicio, los países cada día nos relacionamos más económicamente hablando, nos relacionamos políticamente hablando, nos relacionamos culturalmente hablando, nos relacionamos turísticamente hablando. Entonces, es muy importante entender que cuando a un país le pasa algo, es un tema delicado que afecta a la comunidad internacional. Obviamente hay países que hacen que esta comunidad se vea más afectada. Si en el caso, por ejemplo, cubano, pues como Cuba lleva toda su vida casi independiente, más bien toda su vida independiente lleva con su propia política económica, su propia política, doctrinas políticas interiores de no apertura hacia afuera, sino todo hacia adentro. Entonces, pues realmente, siendo honestos, Cuba no afecta mucho a la organización, a la comunidad internacional porque pues nunca ha sido un partícipe ni un jugador importante, ¿no? Pero en el caso de México sí lo es, sí somos un jugador importante. Estamos dentro de las 20 economías más desarrolladas del mundo, eso es bueno. Somos un país poderoso en turismo, somos un país poderoso energéticamente hablando. Entonces, por supuesto que le afecta al mundo que México ande mal. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional observa que un país anda muy mal y se está cayendo, lo que hace es venir a su rescate. Obviamente en su rescate lo ponemos entre comillas porque pues obviamente implica un préstamo económico que al igual que a nosotros, pues nos hace esclavos de una mensualidad, ¿verdad? O sea, ¿cuánto necesitas, México? ¿No? Pues $1,000,000,000, ¿no? Pues un chorro, pues te los voy a prestar, ¿no? Y las mensualidades van a quedar de $3,000,000,000, ¿no? Entonces, es por eso que se habla de la deuda eterna, ¿no? La deuda eterna que tiene nuestro país. Pero esa deuda la tiene Colombia, la tiene Argentina, la tiene Alemania, unos en mayor grado que otros, pero todos tenemos deuda. De hecho, el país más endeudado es Estados Unidos de América, porque es el país que toda su infraestructura que conocemos, que vemos, es de dinero prestado del Banco Mundial y del FMI, pero como ellos son dueños de ellos, se autoprestan y no pagan, ¿no? Entonces, pero si hiciéramos un análisis serio, pues el Banco Mundial que diga, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Como ven ahí en pantalla hay una pequeña reseña histórica del FMI. El FMI surge en la conferencia de las Naciones Unidas llamada Bretton Woods, que es 2 años después de la Segunda Guerra Mundial que
se pone en marcha el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y acuérdense que la semana pasada vimos que se pone a trabajar el GATT, ¿no? Que es el Acuerdo General sobre Aranceles. Y estos tres grandes organismos surgen de estas conferencias de Naciones Unidas con el objetivo, chicos, de estabilizar el mundo, porque recordemos que venimos de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un Japón devastado, una Europa hecha pedazos, ¿no? Y una América Latina en atrasos, como siempre, igual que el África. Entonces, quedamos con dos naciones super, les llaman las dos superpotencias, que es Estados Unidos y la URSS, con lo que se inicia la Guerra Fría para ver quién gana, si socialismo o capitalismo. Y bueno, estos tres organismos son parte del grupo capitalista, ¿no? Que Estados Unidos inició. Los objetivos del FMI, pues, es promover la cooperación internacional monetaria, que es lo que yo te decía, ¿no? Los préstamos, estabilizar monedas, es lograr que haya un crecimiento equilibrado del comercio internacional. Se supone que vela por eso, en el sentido de que apoya con infraestructura y capacitaciones a los países para que puedan mover todo esto del comercio. Promueve la estabilidad de los intercambios de divisas, es decir, estabilidad de las monedas, establecimiento de un sistema multilateral de pagos, que es lo que yo te decía, ¿no? Unificar a nivel mundial cómo es que se van a realizar los pagos, bajo qué moneda, qué transacciones, etcétera. Y realizar préstamos ocasionales a los miembros que tengan dificultades en su balanza de pagos. Esto de ocasionales, pues no tiene nada de ocasional, es el pan de cada día. Y entonces, perdón, pues es que me sacó el internet. Sé que los principios del FMI ser una institución centrada en los clientes que trabaja en asociación, responsable de obtener resultados de calidad, dedicada a la integridad financiera y a la eficiencia en función de los costos. Inspirada e innovadora, diferenciar entre los fondos destinados para hacer frente a las necesidades que les impone la crisis y la de aquellos fondos que se acumulan con el fin de financiar el desarrollo del tercer mundo, que es lo que yo te decía. El FMI, su objetivo en realidad es traer prosperidad. Si hay alguien que cae en crisis, el FMI presta dinero y también da dinero para financiar el desarrollo de los países de tercer mundo, ¿no? Tiene una función reguladora o guardián del comportamiento monetario, es decir, desde el FMI se controla la economía internacional, en pocas palabras. Obviamente da créditos, que es lo que yo te decía, para los países que están en crisis,
y tiene una función de consultoría, asesoramiento para que los países puedan tener un desarrollo. ¿Cómo ser miembro? Pues cualquier país puede solicitar su ingreso mediante una solicitud. El director ejecutivo deberá informar a la Junta de esta petición, ¿no? Vemos que el Fondo Monetario Internacional lo conforman 187 países, de los cuales países industriales son 26 industrializados, subdesarrollados son 134 y países que tuvieron economías planificadas 27. Noticia reciente, el FMI urge a potencias a mover política monetaria. Lagarde atribuyó la falta de cooperación y coordinación política las escasas medidas para solventar la crisis mundial. ¿Vale? Ahora el otro es el Banco Mundial, chicos, que es el hermano gemelo del Fondo Monetario Internacional. Se trata de un grupo de organismos asociados que constituyen el denominado Grupo Banco Mundial. Dentro del Banco Mundial vamos a encontrar distintas organizaciones que pertenecen ahí. Cada una de estas tiene la función de prestar dinero y financiar cosas, pero muy específicas, ¿no? Trata de lograr que el objetivo del Banco Mundial es tratar de lograr que se alcancen los objetivos de la ONU del desarrollo del milenio. Se firma un convenio constitutivo, redactado igual, surge en Bretton Woods, acuérdate. 2 años después de la Segunda Guerra Mundial se establece. Los objetivos del Banco Mundial es la reducción de la pobreza y el crecimiento sostenible en los países más pobres. Busca las soluciones a los desafíos especiales que enfrentan los países que salen de un conflicto y los estados frágiles. Busca soluciones en términos de desarrollo mediante servicios adaptados a necesidades específicas de los clientes. Prestar apoyo tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo en la forma de financiamiento, garantías, estudios analíticos y asesoría, alivio de la deuda, iniciativas para el fortalecimiento de la capacidad y actividades de seguimiento y promoción a nivel mundial. Antes de pasar a cómo ser miembro, déjame darte una mejor reseña del Banco Mundial para que tú identifiques. El Banco Mundial, a diferencia del FMI, no está buscando financiar a países en crisis. Está buscando prestar dinero para que los países se puedan desarrollar. Al igual que el FMI presta dinero para el desarrollo del tercer mundo, el Banco Mundial también, pero el FMI, la realidad es que está más enfocado en rescatar, acuérdate, a los países cuyas balanzas comerciales están cayendo, están en crisis. El Banco Mundial, por ejemplo, es que llega con México y le dice al presidente de la República, ¿cuántos mexicanos tienen su casa propia? No, pues tantos. ¿Y cuántos no? Pues tantos. Entonces lo que hace el Banco Mundial es decirle a México, mira, te voy a prestar, no sé, 50,000 millones de dólares o algo, 500 millones de dólares, 5,000 millones de dólares, y con este dinero quiero que construyas casas de seguridad social, de buen tamaño, dignas para la gente y además a un costo muy accesible con créditos, porque yo estoy pagando eso. Te lo estoy financiando y te voy a dar una tasa de interés baja. Eso es lo que hace el Banco Mundial, ¿no? Entonces México se puede acercar al Banco Mundial, por ejemplo, no lo ha hecho, no lo sé, ¿verdad? Este presidente aparentemente no lo ha hecho, pero si, por ejemplo, él quisiera un financiamiento para el Tren Maya, tiene que ir con el Banco Mundial, presentarle el proyecto y decirle, oye, préstame dinero para terminarlo, ¿no? Y el Banco Mundial se lo prestaría, ya te dije, pues que es como tal, ¿no? Como el FMI, son institutos de crédito, instituciones crediticias, pero solamente te van a cobrar un interés, ¿no? Entonces, el Banco Mundial, acuérdate de esto, se enfoca en desarrollar por completo a los países. No presta dinero para los que han caducado, sino el desarrollo a los países. Si un país desea ser miembro del banco, primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional. Para ser miembro de la AIF, la IFC y el MIGA, primero hay que ser miembro del BIEF. Vamos a ver eso. Hay 187 países y bueno, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, lo constituyen 187 países. La Asociación Internacional de Fomento, la IF, 170. La Cooperación Financiera Internacional, la IFC, 182.
y el organismo multilateral de garantía de inversiones, la MIGA, 175. Si te das cuenta, el que más adheridos tiene, pues es el BIRF. De ahí le sigue la IF, bueno, más bien le sigue la IFC, luego la IF y hasta el último, más bien hasta el último, la IF, ¿sale? El Banco Mundial está dispuesto a apoyar, por ejemplo, a Libia durante la reconstrucción. El Banco Mundial critica a la eurozona por no avanzar en su unión fiscal, que es lo que te decía, ¿no? Es como un fuente, el Banco Mundial es como un parámetro muy importante para el desarrollo económico de los países. Bueno, pues me despido de los chicos de Economía 2. Acuérdense que estos dos organismos son muy, muy importantes. Ahora vamos a ver, le doy la bienvenida a los alumnos de Visión Microeconómica y vamos a ver hoy una teoría muy importante, que es la teoría del consumidor, y la semana que viene vamos a ver la teoría del productor, ¿no? Que tienes en pantalla. Vamos primero a sentar unas bases para poder entender esto, ¿no? Repasar un poco de lo que ya hemos visto en clases pasadas sobre economía, ¿no? Acuérdate que la economía tiene dos divisiones, micro y macro. La microeconomía va a estudiar al gobierno, cuál es el comportamiento económico del gobierno, las empresas y las familias, en pocas palabras, ¿no? Empresas, familias y gobierno. Y la macroeconomía va a medir variables o va a atender variables como la inflación, el desempleo, la pobreza, ¿sale? La producción, el PIB de cada país. Entonces, lo micro, ya lo sabes, cuando hablamos de micro, ya sabes que te están hablando de familias, empresas y el Estado, el país como tal. Cuando hablamos de macro, estamos hablando de temas ya más pesados como pobreza, políticas cambiarias en las monedas, desempleo, ¿sale? El Producto Interno Bruto, etc. La teoría del consumidor cae, que te dije, ¿quién analiza a las familias? Las familias somos los consumidores, la analiza la microeconomía. Por eso es que la microeconomía tiene varias ramas de desarrollo, de las cuales las más importantes es la teoría del consumidor, la de la demanda, la del productor, la del equilibrio general y los mercados de activos financieros. Lo que te decía hace un momento, ¿no? La microeconomía estudia el modo en que toman decisiones grupos pequeños, personas individuales, hogares, empresas, sector público y cómo interactúan formando o manteniendo un equilibrio económico a menor escala. Entonces, acuérdate, la microeconomía va a estudiar el comportamiento, la toma de decisiones y las relaciones entre las empresas, las familias, que somos los consumidores, y el Estado, que también termina haciendo funciones económicas. Se considera que Adam Smith es como fundador de este tipo de enfoque debido a que dentro de los parámetros económicos consideraba aspectos como precios individuales, costos de la tierra, el trabajo y el capital. La microeconomía identifica las propiedades notables de eficiencia de los mercados, el beneficio económico de las acciones económicas de los individuos y los parámetros considerados relevantes hasta la actualidad. Estudia la forma en que las personas y las empresas se relacionan en los mercados conjuntamente. Determinan los precios de los diferentes bienes y servicios. ¿Vale? Entonces, por eso te digo, la microeconomía va a estudiar al individuo, al Estado, ¿no? ¿Cuánto cobra? A la empresa? ¿Qué bienes? ¿Qué servicios nos vende? El Estado, la luz que nos ofrece, el agua que la administra. ¿Vale? La microeconomía estudia los mercados donde operan los productores y consumidores, como también la formación del precio y cómo se mantiene en el mercado. Es lo que yo te decía. Cómo funcionan, cómo se relaciona el productor y el consumidor. Y obviamente una cuestión muy importante, el precio. Aspectos que estudia microeconomía se puede decir que abarcan 3 sectores de la economía. Producción y el consumo, que es la oferta y la demanda, que de hecho fue lo que vimos la semana pasada, o si fue lo que vimos, ley de la oferta y ley de la demanda, acuérdate. Sí, eso lo vimos el viernes pasado, que ya lo estudiamos, ley de oferta y demanda, competencia
perfecta e imperfecta al mercado. Ese lo vamos a estudiar en la última semana. Y la distribución renta, salario, beneficio e interés, ¿no? Ahora bien, teorías donde se desarrolla la microeconomía, las más importantes son la teoría del consumidor, la de la demanda, el productor, el equilibrio general, ¿vale? Ahora sí, vámonos de lleno a la teoría del consumidor, que son los demandantes, ¿no? Las personas que demandamos un producto. Esto me gusta cómo se ve, cómo se analiza. Pues mira, aquí está este personaje buscando, ya que encuentra algo, lo compra, o bueno, más bien, busca y va a encontrar varios productos. Evalúa cuál necesita, lo compra y satisface sus necesidades, ¿vale? Teoría del consumidor. ¿Cuál es el objetivo? Tiene como objeto determinar qué elección realizará un consumidor entre los bienes que tiene disponible y dentro de los que puede adquirir con los recursos que dispone. Entonces es una curva, es igual lo que vimos la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Acuérdate que aprendimos en la ley de la demanda, de la demanda, sí, es que si el producto sube de precio, la demanda baja. Si el producto baja de precio, la demanda sube. Pero habíamos conversado que hay que ponernos listos porque en realidad ya de la manera práctica y operativa está eso al revés. Porque cuando un producto tiene gran demanda, es cuando sube más su precio, ¿no? Entonces, en realidad no es que lo bajen porque tengan buena demanda, sino al contrario, lo compras, pues te va a costar más caro. Pareciera que no, pero es así. Y un producto que casi nadie lo compra, entonces sí, sí va a tener un mejor precio porque la gente quiere que lo adquieras, ¿no? Solamente tú, el consumidor va a escoger entre una serie de productos, una serie de precios, en base a los recursos que tiene, para escoger con qué satisfacer sus necesidades. Pero es todo un análisis científico, ¿no? De por qué una persona escoge Coca y no Pepsi, porque una persona escoge Alpura y no Lala, ¿sale? Eso es muy importante y la teoría del consumidor lo va a descifrar. Vamos a ver que tiene varias características. La primera es que hay una restricción presupuestaria, que es el conjunto de combinaciones de bienes y servicios que el consumidor puede pagar con un ingreso limitado a los precios dados en el mercado, ¿no? Entonces, la restricción presupuestaria pues tiene que ver, chicos, con el salario, ¿no? O sea, tenemos un conjunto de lo que hablábamos hace un momento. Tenemos un conjunto de bienes y servicios que podemos adquirir, usar, pero está muy de la mano del precio, ¿verdad? Si yo tengo el precio, el dinero para comprarlo, pues entonces sí, sí lo voy a hacer de esa forma, ¿no? Entonces, es todo digamos que es una elección de eso en base a mis ingresos. Entonces, lo primero que tenemos que entender del consumidor, de las familias, es que tenemos un presupuesto asignado, ¿no? Un presupuesto limitado. Habrá familias pues, que son multimillonarias y que pues obviamente tienen más márgenes de maniobra, pero no por eso no tienen, todos tenemos un presupuesto. Ahora, la siguiente característica, hay un excedente del consumidor, que es la diferencia entre la cantidad máxima dispuesta a pagar y la que realmente se paga. Es de esas veces que sales a comprar algo y dices, así por mucho que voy a gastar 100 pesos, de ahí no me voy a bajar. Entonces tú estás teniendo, ahí tu máxima cantidad es a pagar son 100, pero también termina siendo lo que realmente pagas, ¿no? Entonces, por eso es que es una diferencia entre lo que estás dispuesto a pagar y lo que realmente se paga, ¿no? A veces quieres pagar 50 pesos por algo que te cuesta 100, ¿no? Entonces, pues vas a tener que quedarte en deuda con esos otros dinero. La eficiencia del mercado. Asignación de recursos que lleva a maximizar el excedente que reciben las personas que fluctúan en el mercado. Exactamente como lo dice el texto, chicos. Hay que maximizar los recursos que hay, que nos da el gobierno, para trabajar en el mercado y empezar a ser estudiantes más activos. Teoría del consumidor es otra, es otra característica excedente de los productores. Es el precio de venta que percibe el productor por un bien
menos el costo de lo producido. Una de las características que va a tomar en cuenta el demandante no solo es el tema de su excedente, ¿te acuerdas que lo acabamos de ver acá? ¿No? De cuánto es lo que estoy dispuesto a pagar y cuánto realmente termino pagando, ¿vale? Entonces, el excedente del productor va a dar muy de la mano con este porque él va a decir, te voy a poner tanto producto en el mercado a tanto precio porque quiero que lo compres. Cuando alguien no quiere vender, pues simplemente no lo pone en el mercado o lo pone a un precio inaccesible. Esa es la realidad. Entonces, ahí es que el productor también juega un momento muy importante en esta materia, en este aprendizaje, porque él es el que va a calcular y hacer estas proyecciones. También otro punto que manejamos son las preferencias y la utilidad. La obtención de alternativas para decidir cuál es la preferida o si es independiente, dado que las dos son las mismas, dan la misma satisfacción. Repito, preferencias y utilidad es la obtención de alternativas para decidir cuál es la preferida y si es indiferente, dado que los dos dan la misma satisfacción, ¿no? Entonces, al final del día, tú tienes preferencias para escoger lo que tú quieras, pero lo importante es que ya sea que la otra persona, a lo mejor una mujer escoge una falda, la otra mujer un pants, pero si a las dos les satisface la, el haber hecho esa compra, entonces fue una buena compra y entonces podemos hablar de que estructuraron esa compra y que pues es para la misma satisfacción. Teoría del consumidor. Para analizar la toma de decisiones por parte de los individuos se utiliza el modelo del comportamiento del consumidor, caracterizado por los siguientes puntos. Los gustos o preferencias de los individuos determinan la cantidad de satisfacción que obtienen cuando consumen bienes y servicios. Pues es que es algo muy lógico. Si vamos a comprar un producto que nos gusta mucho, pues lo vamos a seguir comprando y va a ser nuestro preferido hasta que pues, se mueran nuestros papás, una cosa así, ¿no? Entonces, acuérdate, los gustos o preferencias de los individuos determinan la cantidad de satisfacción que obtienen cuando consumen los bienes y servicios que tú buscas, ¿no? ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es tu máximo gusto? ¿Sale? Número 2, los consumidores tienen restricciones o limitaciones a sus elecciones. Es lo que hemos platicado, ¿no? ¿Qué restricciones podemos tener o limitaciones? Pues que no existe la suficiente oferta, o que el producto esté muy caro, o que yo no tenga dinero, no tengo el presupuesto. Entonces, este es otro punto que debemos tomar en cuenta para analizar la toma de decisiones en el plano económico, ¿no? En el plano del consumidor. Primero, mis gustos o preferencias van a determinar cuántos bienes puedo adquirir, hablando de bienes y servicios, y la satisfacción que voy a obtener de eso, ¿no? Y número 2, los consumidores tienen restricciones o limitaciones a sus elecciones, que les decía. Una muy corta muchas veces presupuesto para comprar cosas. Y los consumidores maximizan su bienestar o placer derivado del consumo, sujetos a restricciones. Entonces, eso es como los tres cosas. Gustos y preferencias es lo que va a llevar a comprar, nos va a llevar a comprar cosas. Los consumidores, obviamente que estén en línea siguiéndonos o que los encuentren, pues pueden comprarlo, pero obviamente tienen restricciones o limitaciones en todo lo que mucha gente ofrece hoy en día, productos muy buenos en línea, que ni siquiera te das cuenta, comidas, etcétera, ¿vale? Entonces, los últimos puntos dice, los consumidores maximizan su bienestar o placer derivado del consumo, sujeto a restricciones. Dentro de la teoría del consumidor, todos los consumidores deben elegir qué bienes compran porque las limitaciones de su riqueza les impiden comprar todo lo que ellos puedan. Los consumidores tienen un conjunto de gustos o preferencias que utilizan como guía a la hora de elegir entre países. Los gustos difieren entre cada individuo, ¿no? Tenemos aquí dos ejemplos muy importantes. Vemos que los consumidores, en primer lugar, eligen bienes, compran con ese dinero riqueza y los ponen a invertir. Entonces, como son jóvenes, los dejan ganar un ratito y, bueno, pues pueden ingresar todos aquellos que sean
pues parte de esto, ¿verdad? Entonces, número 2, los consumidores tienen un conjunto de gustos o preferencias que utilizan como guía a la hora de elegir entre bienes. Es igual, ¿no? Ya lo habíamos dicho, los gustos y las preferencias, ¿vale? De lo que le gusta al consumidor, eso es lo que va a estar comprando, ¿vale? Entonces, número 1, los consumidores deben elegir qué bienes compran porque su dinero es limitado y no pueden comprar todo lo que deseen. Y los consumidores también podemos resumir que es un tipo de conjuntos, más bien es un conjunto de gustos o preferencias que utilizan como guía a la hora de elegir entre bienes, ¿vale? Los gustos difieren entre cada consumidor. Dentro de la teoría del consumidor tenemos las preferencias, completitud, capacidad de elegir qué bien se prefiere entre un conjunto de bienes, transitividad cuando pasamos de la mercancía X, por ejemplo, la Y, de la X a la de la X a la A, de la X a la Z, ¿vale? Entonces es transitivo. Esto es, el consumidor puede elegir entre un producto X, un producto Y, un producto Z, y de la X puede brincar a la y de la Y, de la Z a la X, etc. Cuanto más mejor, si todo lo demás permanece constante, es mejor tener más de un bien. Eso es importante. Bueno, sobre todo si es un bien raíz, eso es mejor. Estas son las curvas con las que te decía que se trabaja la teoría del consumidor, ¿no? Entonces, esta es la curva de mensuales del presupuesto. Sale esta verde, habla de presupuesto. Esta es la curva de tema de que aquí dice, se igualan las pendientes de la curva de indiferencia y de la restricción. Y por último, el azul es la pendiente de la curva de la indiferencia es menor que la pendiente de la restricción presupuestal. Entonces, se queda grabado aquí. Acuérdate, el azul es todo lo que tiene que ver con la curva de diferencia, de indiferencia, perdón, que va aquí. Luego viene la verde, luego el azul y por último la naranja. Entonces, es importante que ustedes lo pongan. Bueno, es la verde, azul y roja, no naranja. Y con eso terminaríamos la teoría del consumidor, que al final del día, si tú te das cuenta, es un tema importante en el sentido de cómo vamos a escoger nosotros el producto. Es muy parecido a la ley de la oferta, ¿no? El comportamiento. Pero obviamente la teoría del consumidor nos habla de una restricción presupuestaria, de unos gustos y preferencias, ¿verdad? Habla de una transitividad de un producto al otro, etcétera. Entonces es importante entender cuáles son nuestras elecciones de compra y por qué lo escogimos como consumidores ese producto. ¿Sabe, chicos? Pues nos vemos el siguiente viernes con sus siguientes dos clases. Economía 2, pues vimos Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y visión microeconómica, aprendimos sobre la teoría del consumidor y cómo nos comportamos como consumidores para elegir un producto sobre otro en base al precio, en base a que satisfaga mis necesidades. Eso es muy importante, que sí pueda satisfacer mis necesidades, porque si no, aunque me guste mucho, tal vez lo compre una vez, pero no lo vuelva a usar. Entonces, gracias al Excel, pues podemos tener ese control. Muy bien. Entonces, listo, maestro Jorge.